Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos las más infelices de todos los hombres, porque Cristo resucitó y es primicia de todos los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Atiende, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios se salva. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Ominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus journeyed from one town and village to another. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos,
y curadas de varias enfermedades. 7 demons had gone Entre out of ellas them. iban María, llamada Magdalena, Herod's de steward, la que habían salido 7 demonios, Susanna, and Juana, mujer many others de who had Cusa, provided for them el out of their administrador de resources. Herodes, Susana y Let otras the muchas que los Lord ayudaban con sus redeem. propios bienes. Let's receive. St. Paul is defending the doctrine of the resurrection. San In our Pablo first reading today defiende la against doctrina those de who la resurrección misunderstood it en and nuestra those primera who attacked lectura, it. contra aquellos He que la emphasizes that our malentendían y faith aquellos que la hinges atacaban. on the resurrection, Enfatiza que whether the nuestra fe resurrection of Christ is depende true. de la resurrección. If it's not, then we're Si left la without hope. resurrección de Cristo He no says es our hope verdad, is in vain, we entonces still in our no tenemos sins. esperanza. Christianity is false. The apostles Seguimos en nuestros teach a man-made pecados, religion. el cristianismo es falso, Thousands los upon thousands apóstoles of believers and enseñan Christians una taking religión up their falsa y cross and miles living a de lie. millones de cristianos If Christ did not a overcome través de la death historia han vivido una and have mentira. destroyed sin, Si Cristo then no his death is a venció la muerte, consequence of sin. entonces no pudo haber destruido el pecado So porque la Christianity muerte over es death is consecuencia del resurrection pecado. that demonstrates his triumph La over the victoria del power of Señor death and sobre la sin. muerte y la resurrección demuestra su Paul triunfo himself sobre la encountered the causa de la resurrected muerte, que es Christ. el He knew pecado. of the resurrection. He San was true. Pablo mismo encontró a Many of the Cristo apostles resucitado. did as Él well. sabía que They la preached resurrección es verdad. what they had seen and heard and touched, as St. John said in Los demás apóstoles proclamaron lo que seeing habían and visto y hearing and touching escuchado y the Lord. tocado, como They leemos encountered the en Lord la after his carta de resurrection. San Juan. So we have eyewitness accounts of the apostles that Pues they encountered Christ encontraron al after Señor he had después de risen su from the dead. resurrección. Así que tenemos John was testigos spared the oculares en martyrdom los himself. apóstoles que encontraron a So he Cristo was después que persecuted and resucitó. exiled for his faith. But all the rest of the apostles were martyred for the faith. You think who would die for something they knew was a lie? Los apóstoles fueron martirizados por la fe, murieron por su fe en Cristo Today we resucitado. celebrate the memorial Imagínense of Saints que lo hubieran hecho si es que Él no hubiera resucitado. John the Son, Hoy celebramos as they also la died for the memoria faith and the de gospel San truths. Andrés Kim Taigón, San Pablo St. Chong Andrew, Hassan y St. Paul, compañeros y and mártires. others are martyred for San the faith in Andrés y Korea San between Pablo y más de otros 100 sufrieron 1839 and martirio 1867. por la fe en Corea entre Faith first reached 1839 Korea y in the 1700s in a very 1867. unique way. La fe había llegado a Corea a comienzos de los Missionaries 1700 were de manera envoyed muy to única. the country to Usualmente evangelize and to oímos spread the de faith. misioneros extranjeros que van In a the un case of país Korea, para it evangelizar was y foreign anunciar la fe. missionaries that went Pero en el as books. caso de Corea no fueron It was misioneros, introduced by sino se trató ambassadors, de as libros, John Paul II libros would say, an que, intellectual como quest Juan Pablo for II diría, God's word, right? A hunger for causaron truth. una For búsqueda intelectual de centuries, la verdad de la Korea palabra de was Dios. closed to Así que outside durante siglos, influence as much as Corea había estado possible. cerrada a la influencia extranjera en la medida All posible, contact with foreigners was y todo forbidden, so contacto no con los missionaries were extranjeros allowed. estaba prohibido, así que no había There were misioneros. Koreans who tried to Pero find hubo out algunos coreanos que what facts trataron about the de world aprender todo lo que outside podían their del borders. mundo fuera de sus They fronteras. did this by taking advantage Lo of their hacían al limited aprovechar contact with China de su contacto and limitado speak con freely. China, pues tenían que pagar impuestos It was cada through año. this limited Así que fue a contact través de that este millions of contacto books limitado que fell into the algunos hands of libros foreigners acerca in del China cristianismo llegaron a las manos de aquellos que and iban brought a China to Korea. y fueron llevados de vuelta a Corea. After having read the books on Después de leer los Christianity, libros sobre el a foreign cristianismo, official un funcionario del gobierno back to China y sought en un to find viaje a one of these China Christians buscó who was living this. encontrar a un By God's cristiano que estuviera providence, he met viviendo esta one vida y in por la China providencia de Dios conoció a un obispo en who was China instructed in the faith. y recibió educación en la fe. Fue bautizado y tomó el nombre cristiano The Pedro. first Christian Así que movement tenemos el comienzo de la primera comunidad cristiana en Corea cuando él regresa y la fe empieza about 10 a years propagarse. after this, Unos 10 años a después de priest, esto, a un Chinese priest, was sacerdote able to come chino into Korea, pudo ir a Corea and he was greeted by about y 4,000 fue recibido Christians who had sprung por up unos 4,000 as cristianos, priests directly in China. sin ningún sacerdote directamente en Corea antes de ello. It was very difficult for them, Fue muy however, difícil para ellos, sin embargo, to welcome in pues eran China, perseguidos, striving to be faithful. lo cual es algo común en los cristianos que tratan de ser fieles. Es muy difícil. Muchos eran rechazados por sus It was propias not until a familias. century that about Y menos de un 10,000 siglo, Christians were unos martyred 10,000 in China. cristianos sufrieron martirio en Corea. Appeals were made by the Koreans to Sí, China los and to coreanos Rome for hicieron Christians llamados a China y to a be Roma faithful and to provide
obispos y sacerdotes para que les provean sus necesidades espirituales y sacramentales. Finalmente, un obispo y 10 misioneros franceses fueron enviados de las misiones del extranjero de París, pero tenían que mantenerse en la clandestinidad durante el día debido a la persecución. Y en la noche proveían para las necesidades del pueblo. El primer sacerdote coreano nativo fue Andrés Kim Taegong, uno de los santos que celebramos hoy. Sus padres se habían convertido al cristianismo y cuando él tenía 15 años fue bautizado. Él sintió ese llamado al cristianismo y tuvo que viajar 1.300 millas a China para poder ser educado en el seminario en Macao. Después de su ordenación, volvió a Corea y ayudó en los esfuerzos de lograr el mayor número posible de misioneros que llegaran al país para anunciar la fe. Él quería que todos conocieran a Cristo y él solo había sido sacerdote durante 13 meses cuando fue arrestado y sufrió martirio por la fe. No tengo una cita directa, pero parece ser que muchas de sus cartas han sido traducidas, algunas recientemente en los últimos 2 años, y rápidamente miré algunas y hay una carta que le escribió a un obispo acerca de algunas de estas persecuciones. Y cuando él estaba sometido a juicio, le preguntaron por qué él estaba haciendo esto. ¿Por qué es que sigue a Cristo? ¿Por qué es cristiano? Y él dijo, muy sencillo, porque es verdad, la fe es verdad, vale la pena. Nuestra fe es verdadera, es la única razón verdadera para ser católico, que la fe es verdadera. Pero nuevamente, él fue el primer sacerdote en ser martirizado en Corea y el primer sacerdote nativo coreano en ser ordenado. Entre los 103 mártires coreanos a que honramos hoy, hay otro más que quiero mencionar, Agatha Yi, de 17 años. Cuando ella y su hermano menor fueron arrestados por ser católicos, les mintieron, les dijeron que sus padres, quien también habían sido arrestados y separados de ellos, les dijeron que sus padres habían negado la fe, así que sobrevivieron. Les dijeron, sus padres negaron la fe, así que están seguros. Si ustedes niegan la fe, estarán a salvo. Y esto es lo que Agatha dijo a sus 17 años. Si mis padres han traicionado o no, eso es cosa de ellos. En tanto a nosotros, hablando a nombre de ella y su hermano menor, no podemos traicionar al Señor del cielo y siempre lo hemos servido. Nada más escuchar esa respuesta. Hubo otros 6 cristianos católicos que estaban ahí cuando escucharon a esta jovencita de 17 años decir eso. Ellos se pusieron de pie y se ofrecieron para ser martirizados por la fe al ver el testimonio, la valorosidad de esta jovencita. Al final resulta que los padres de Agatha no negaron la fe, ellos también permanecieron firmes y también son celebrados entre los 103 mártires que celebramos hoy. Pedimos pues la intercesión de estos valerosos mártires coreanos, como rezamos en la oración colecta de la misa de hoy, que seamos defendidos por su ayuda y siempre recibamos fruto por su intercesión.